Dicen que una vez que tu mano ha sentido el cosquilleo de un gatillo, no hay alivio hasta que ese gatillo es oprimido y no podrás dejar la sensación de volver a disparar. Y eso nos pasa cuando vemos en nuestros videojuegos un arma de fuego que nos maravilló por su potencia o por su tamaño. Los tamaños varían, así como su uso de cada una de ellas. Podemos encontrar desde los revólveres calibre 45 hasta los enormes lanzacohetes como el Davy Crockett M388. Son armas que nos hacen sentir poderosos y que usamos para matar desde nazis hasta gigantes extraterrestres. Por ejemplo, para mí, el arma más poderosa que he tenido que usar en un videojuego y que siempre estoy buscando es la Gatling Gun Mini. Enorme y poderosa, con la suficiente munición para abatir el cuerpo de mis oponentes hasta hacerlos polvo. Por eso les traigo las 6 mejores armas de fuego de los videojuegos. Recuerden, es la opinión de PlayersDot. Podemos coincidir o tener diferencias. ¡Hagámoslo! Allá vamos. 6. Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo que una pistola de mano nos puede salvar de morir en un multiplayer de guerra y batallas. Son rápidas de sacar y fácil de apuntar en un enfrentamiento cercano con el enemigo, pero la Smart Pistol MK5 de Titanfall es otra historia. Jamás vi que una pistola fuera inteligente, con balas guiadas, fijando como objetivos la cabeza y el pecho del enemigo. Aunque tarda como 3 segundos en fijar sus blancos, lo cual es una desventaja, la Smart Pistol puede llegar a matar de un solo tiro. Definitivamente un arma que quisieras tener en tu arsenal si te encuentras en una misión de espionaje y sigilo. Piloto abatido, estaréis un rato en desventaja atacando a su posición. 5. Un mosquete de disparo mítico, la obra maestra de un armero japonés. Se dice que cuando es disparada en un determinado lugar, existe la posibilidad de que un viento divino soplará. Esa es la descripción que nos dan en el juego de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Un mosquete con la habilidad de crear un tornado llevándose a todos los soldados y tirando todas sus posesiones en el suelo. Si andamos bajos de municiones o raciones, podemos usar la Tanegashima para conseguir todo eso. Sus debilidades son tener un único disparo y es la única arma que tarda más de 5 segundos en recargarse. Un arma que te salvará fácilmente si sabes dónde dispararla. 4. Fire up your Lancers, Delta. Los fanáticos de este juego recordarán estas palabras dichas por Marcus Phoenix. ¿Y quién no estará listo usando la MK2 Lancer Assault? Un arma tan intimidante que cuando oyes este sonido, Fire up your Lancer. lo único que haces es buscar quién empezó a cazarte para cortarte a la mitad con su sierra. Un rifle de asalto producido con una motosierra, diseñado por el profesor Adam Phoenix Jonathan durante el inicio de la guerra contra los Locust. El profesor creó la primera generación de los Lancer Assault, diseñando la MK2 Lancer Assault para convertirse en un arma básica de los Gears, en contra de la infestación de esas malditas langostas. Un arma básica en nuestro arsenal para un apocalipsis extraterrestre, o por qué no, zombie. 3. ¿Qué veterano de los videojuegos no conoce los juegos de Contra? Pero mi favorito siempre fue Contra 3 de Alien Wars en Super Nintendo de 1992. Y esta arma en particular me encantaba usarla. La Spread Gun es un arma que dispara en 5 direcciones diferentes al mismo tiempo, impactando a todos los enemigos. Tuvo muchas modificaciones en los juegos de Contra, pasando de lanzar sus balas al rojo vivo de 3 en semiautomática a 5 en modo automático. La Spread Gun es ideal para salir de aprietos cuando te llegan enemigos por todos lados, ya que eres capaz de llenar la pantalla con tus disparos. Un arma que nos puede salvar de áreas infestadas de alienígenas.
2. El arma que todos deseamos encontrar en las sagas de Resident Evil, capaz de eliminar zombies y bows de un solo disparo o dos. La Magnum es el arma ideal que debemos tener en nuestro armamento en caso de emergencia. Su primera aparición fue en Resident Evil, en manos de Barry Burton. But how about you, Barry? I have this. Y la incluyeron en los siguientes juegos de la saga con diferentes nombres. Yo por lo particular guardaba la Magnum y sus municiones para los jefes y el jefe final de cada uno de los Resident Evil. 1. Creo que para mí esta es la mejor arma jamás inventada por los videojuegos. ¿Y quién más para usarla que su dueño original? Mega Man o Rock para los fanáticos de este videojuego. Diseñado y desarrollado por el Dr. Light, el Plasma Cannon es capaz de almacenar energía comprimiéndola en un solo disparo llamado Mega Buster, con 2 niveles de potencia. Este maravilloso disparalimones es capaz de atravesar cualquier pared y enemigo que se le cruce. Pero no es solo su única habilidad, también es capaz de copiar los ataques de otros Reploids con un limitado número de disparos. Un arma que todo veterano de los videojuegos desearía tener en su arsenal. Así termina este six pack de las mejores armas de fuego de los videojuegos, en la opinión de PlayersDot. Si estás de acuerdo, deja tus comentarios abajo, o tus mejores armas de fuego que consideres debieron estar en esta lista. Recuerda darle like, compartir y suscribirte, eso nos ayudaría mucho para seguir en este proyecto. Así que gamers y players, nos vemos.